Analistas cuestionan que intereses de grupos de poder mantengan trabada la reforma energética. Sequía golpea la producción de granos básicos, pero el gobierno descarta un desabastecimiento. Cuestionan calidad del agua distribuida por cisternas en la capital y advierten riesgos para la salud. Presidente Aspura se reúne con el director de operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, Thomas Hardy, para abordar inversiones en infraestructura, energía y transporte. Reclasifican caso contra Bartolo Fuentes, ahora es procesado por trato degradante, pero continuará en libertad. Mujeres jóvenes figuran entre las principales víctimas de crímenes cometidos con extrema saña. Pastor evangélico y su ayudante salieron a realizar un trabajo y fueron asesinados en Catacamas, Olancho. 80 años de vida y un legado que ya forma parte de la identidad de Villanueva Cortés. Miles de rescatistas trabajan contrarreloj en la frontera entre Nepal y el Tíbet para encontrar sobrevivientes tras una devastadora riada. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 27 de agosto. Y mira con qué noticia comenzaremos hoy. ¿Cuántos nos hemos censado en 3 semanas? Que hasta esta semana comenzó el censo en San Pedro Sula y Tegucigalpa, que son las 2 ciudades más populosas del país. ¿Cuántos nos hemos censado en 3 semanas? Va a durar como 2 meses el censo. Y yo estoy haciendo cifras y es coherente el número de censados con las semanas del censo, porque creo en el censo. Soy uno de los hondureños que creo en el censo y que cuestiono a quienes han politizado el censo de población y vivienda. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. Más de 1.400.000 hondureños ya han participado en el censo nacional. El operativo entró esta semana a Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras el Instituto Nacional de Estadística, INE, intenta superar el rechazo en algunos hogares y los incidentes que han enfrentado los censistas. En tan solo 17 días, más de 1.400.000 hondureños han participado en el censo poblacional, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta semana, el levantamiento también llegó al Distrito Central y San Pedro Sula, las 2 ciudades más pobladas del país. Aproximadamente más de 400.000 viviendas censadas, con más de 1.400.000 personas. En algunos municipios estamos alcanzando inclusive más allá de la meta, en otros estamos un poco cortos, también por la situación que hemos sufrido. Para estas primeras 3 semanas se esperaba cerca del 35% de cobertura, pero el promedio ronda el 30%. Más allá de actualizar la cantidad de habitantes, el censo permitirá conocer las condiciones en que vive la población. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Su estado de salud? ¿Sus ingresos? ¿La pobreza? O sea, el censo se nutre de una serie de datos inmediatos que sirven para todos los que planificamos, tanto para el gobierno central, las municipalidades, para la misma empresa privada. Parte del rechazo que todavía enfrentan los censistas proviene de personas que se resisten a la toma de una imagen del contador de energía. El INE aclara que solo puede hacerse con autorización del ciudadano y que tampoco es obligatorio permitir el ingreso del censista a la vivienda. El operativo también ha enfrentado accidentes, amenazas, confrontaciones y robos. En Choluteca, una censista fue asaltada y despojada de la tableta que utilizaba para el levantamiento. Pese a estos incidentes, el INE avanza en su trabajo. Lastimosamente no estamos encontrando apatía con nuestro prójimo. En este sentido, digamos que los censistas andan haciendo un trabajo, pero gracias a Dios, pues a los censistas que por casualidad les tocara pasar algo similar, se les ha indicado igual que ellos entreguen la tabla y todo. Al final esto tiene un tema de GPS.
El censo está programado para 8 semanas y en las primeras 3 ya se reportan resultados positivos. Todavía quedan 5 semanas para ampliar la cobertura y llegar a más hogares, donde también se recopilará información sobre acceso a agua, energía, saneamiento e internet, datos que permitirá actualizar las condiciones en que vive la población hondureña. Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central presentaron un ambicioso plan hídrico con horizonte al año 2038, con el que proyectan que la capital alcance un 106% de capacidad de abastecimiento de agua. La estrategia busca reducir el histórico déficit y los severos racionamientos que afectan a Tegucigalpa, además de crear un margen de reserva para responder al crecimiento de la ciudad. Ya se está plasmando en el plan como reservorios en el área de Picacho, también otra adquisición de conexión de fuentes de quebradas y de invierno que puedan ayudar a los sistemas existentes a aumentar la producción, pero lo más importante, que ya es una realidad, es la rehabilitación y la perforación de nuevos pozos para poder dotar de agua exactamente en este tiempo y que estos pozos queden a través del tiempo ayudando al sistema de distribución de agua. Para alcanzar esa meta, el plan contempla grandes obras de infraestructura hídrica, entre ellas las represas Río del Hombre y Quiebramontes. Estos proyectos, junto con otras obras de captación, tratamiento y distribución, buscan aumentar la disponibilidad de agua y fortalecer la seguridad hídrica de la capital durante las próximas décadas. Bueno, como habitante de la capital, no soy de la capital, no nací aquí, pero vivo desde hace 40 años en la capital. Me gusta este compromiso. Para el 2038 tendremos 2 represas más. No sé cuántos habitantes más tendremos, pero se nos está prometiendo que no solo tendremos los litros diarios que la OMS recomienda para cada ser humano, no solo tendremos el 100% de abastecimiento, sino que nos dice esta municipalidad, y ojalá que siente las bases para que así sea en el 2038. 106% de agua para Tegucigalpa. Hay que planificar, hay que soñar, hay que idealizar y tener una gerencia ordenada. Y ojalá que sea así. Que Tegucigalpa en el 2038, aún y con los problemas del cambio climático, tenga ese porcentaje de agua. 106% de agua para el 2038. Y también es importante que hoy el alcalde haya sacado la cara y que diga que en medio de la escasez de agua que golpea al Distrito Central, Juan Diego Zelaya ha denunciado que algunos dueños de cisternas compran la pipa de agua a 200 lempiras a la UMAPS y la venden a precios de usura, que en algunos casos llega hasta los 2.000 lempiras. Nosotros no hemos subido las tarifas, siempre los carros cisternas que llegan a llenar a la UMAPS están pagando 200 lempiras. Pero hemos tenido reportes que han llegado de hasta 1.800, carros que antes costaban 1.300, 1.800 y hasta 2.000 lempiras. Ahí también hacemos el llamado al Ministerio de Comercio, a la Fiscalía de Protección al Consumidor, para que también nos ayuden a velar por la justicia, especialmente en estos momentos que el agua es un tema crítico, para que no digan, como dicen, en río revuelto, ganancia de pescadores. Juan Diego Zelaya pide la intervención de la autoridad competente para parar este abusivo negocio y también para deducir responsabilidades de ser necesarias, aunque sean penales, contra los infractores, pues existe una diferencia entre el costo original y el precio al que estaría siendo comercializado el líquido, que alcanza los 2.000 lempiras por pipa, y en algunas zonas hay denuncias de hasta 3.000 lempiras, convirtiendo la necesidad de las familias en una oportunidad de lucro. La crisis del agua en Tegucigalpa abre ahora una seria alerta sanitaria. Ciudadanos denuncian que algunas cisternas están distribuyendo agua sucia, mientras expertos advierten sobre los riesgos de consumir agua sin los debidos controles. La crisis hídrica en la capital pasó de ser un problema de escasez a una emergencia de salud pública, pues los ciudadanos denuncian que los tanques cisternas distribuyen agua sucia sin las debidas medidas de control de la región metropolitana de salud de la CESAL. Nadie las examina esas aguas y esos tanques andan vendiendo agua contaminada.
Imagínense de cuenta, vienen camiones aquí cisternas a vender agua, tal vez cara el agua, pero que el agua está contaminada. Ante las denuncias, la comunidad médica exige fiscalizar el agua de los camiones cisterna. Advierten que el recurso hídrico extraído de pozos sin control sanitario podría estar afectado hasta con metales pesados, mismos que no desaparecen con hervir el agua. Los médicos nos venimos preocupando por el exceso de personas con enfermedad renal avanzada que existe en el país y que necesitan hemodiálisis, y quizás una de las causas principales sea ese exceso de metales pesados en el agua que consumen los seres humanos. En respuesta a esta alerta, la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento instó a las familias a no consumir ni preparar alimentos con agua de cisternas particulares sin antes verificar la limpieza del líquido, ya que se podrían propagar enfermedades. Y exigía a este prestador que nos demuestre mediante analíticas, ¿verdad?, de laboratorios certificados, que nos diga cuáles son estos componentes que tenemos en el agua. Tener un cuidado con la salud de cada persona, pero definitivamente en estos tiempos tenemos que orientar. Si usted recibe agua de pozo y usted está seguro que es de pozo, debe de usarlas domésticamente. Telenoticias buscó sin éxito la postura de la Región Metropolitana de Salud de la CESAL ante el bajo control sanitario de tanques cisternas. Inescrupulosos se aprovechan de la necesidad de las personas de tener acceso al agua y sin un control pertinente de parte de las autoridades se ha distribuido agua que tiene altos niveles de contaminación, provocando enfermedades. Elías Acosta, Telenoticias. La Secretaría de Desarrollo Económico intensificará la vigilancia en los mercados tras la declaratoria de emergencia nacional por 120 días a causa de la sequía. La medida busca proteger la economía familiar y evitar incrementos injustificados en los precios de productos que puedan verse afectados por la crisis. A través de la Dirección General de Protección al Consumidor, las autoridades advierten que sancionarán la especulación, el acaparamiento y otras prácticas comerciales irregulares. Las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta 10,000 salarios mínimos que podrían alcanzar los 149 millones de lempiras, además del cierre temporal de establecimientos. El gobierno pide a la población denunciar cualquier incremento injustificado de precios. La sequía obliga al gobierno a concentrar esfuerzos en las zonas donde todavía es posible producir maíz, frijol y arroz. La apuesta es apoyar a los agricultores y evitar que la pérdida de cosechas termine provocando escasez o encarecimiento de los alimentos. Ante los efectos de la sequía, el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, focaliza el apoyo a productores de granos básicos ubicados en departamentos donde las condiciones climáticas todavía permiten mantener la producción. A estos productores se les contempla entregar semilla resistente a las condiciones climáticas, fertilizantes, asistencia técnica y recursos económicos, con el propósito de sostener los cultivos y aprovechar las zonas donde la lluvia todavía favorecen la actividad agrícola. Hablándolo en números, ya iniciamos la entrega de 82,000 incentivos para la producción de frijol. El viernes pasado empezamos por Tomalá, Lempira. Este fin de semana ya empezamos entregas en diferentes zonas del país. Con esta estrategia, las autoridades buscan garantizar la producción de maíz, frijol y arroz en las regiones que no han sido severamente afectadas por la sequía. Nuevamente, es asegurar el abastecimiento de granos para consumo a nivel nacional. No vamos a tener problemas de abastecimiento, vuelvo a reiterar, frijol, maíz y arroz. Los productores, mientras tanto, se mantienen a la expectativa y reconocen que ya se ha comenzado a entregar apoyo en algunas zonas donde los pronósticos indican que las lluvias continuarán con relativa normalidad. Sin embargo, advierten que el financiamiento a través de Banadesa debe ser más accesible y reducir las trabas para los agricultores. El tema del decreto viene que los productores que no son bancables pueden readecuar sus deudas a una tasa del 2% y a 15 años y ser bancables. Hasta este momento, Banadesa no ha dado ningún crédito a estos productores. El secretario de Agricultura y Ganadería asegura que no habrá desabastecimiento de granos básicos, al señalar que el gobierno está fortaleciendo las reservas nacionales. La reserva de frijoles se ha incrementado en un 300% con relación a lo que había el año pasado. Hay más de 120,000 quintales de frijoles entre El Paraíso y Tegucigalpa, en el IMA.
Hemos estado trabajando con los importadores tanto de maíz como de arroz a fin de que se garantice el abastecimiento de esos granos a lo largo del año. La apuesta oficial es evitar que el impacto climático termine trasladándose al consumidor mediante escasez o mayores precios de los alimentos básicos. Ante los efectos de la sequía, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros analiza medidas de alivio financiero para los productores que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias. El comisionado Gustavo Solórzano explicó que se estudian mecanismos de reestructuración, readecuación y refinanciamiento de deudas con el propósito de evitar el deterioro de los créditos y dar un respiro a los productores afectados. Tomar una decisión como Comisión Nacional de Bancos y Seguros atenderán todos estos elementos con el propósito de crear una medida generalizada. Ayuda mucho lo que es el decreto de emergencia que aprobó el Poder Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque nos da justamente ese fundamento relacionado a poder prever consecuencias futuras y de esa manera pues que se puedan amortizar las obligaciones que se tienen con medidas de alivio que serían orientadas sobre todo a no dañar las líneas de crédito que pueden llegar a tener las personas. Las medidas serían de alcance general y podrían beneficiar a productores de distintos rubros que registren pérdidas a causa de la falta de lluvias. La CNBS prevé concluir el análisis en septiembre, cuando se definirán los mecanismos que podrían aplicarse para aliviar la carga financiera del sector productivo. Honduras busca atraer más inversión estadounidense para grandes proyectos de infraestructura energética y transporte. El presidente Nasri Asfura se reunió con un alto funcionario de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos para analizar proyectos estratégicos y las condiciones que necesita el país para atraer nuevos capitales. El presidente Nasri Asfura sostuvo la tarde-noche de este jueves una reunión con Thomas Hardy, subdirector y director de operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, para abordar una agenda de cooperación en temas como infraestructura, logística, energía e inversión estadounidense en Honduras. Estados Unidos, el señor Hardy nos ha dicho que estamos juntos para poder desarrollar Honduras. Durante el encuentro se analizaron proyectos para fortalecer la conectividad entre puertos, aeropuertos y carreteras, para aprovechar la posición estratégica de Honduras y su potencial para conectar el Océano Pacífico con el Atlántico. También se discutieron oportunidades de desarrollo en Puerto Castilla, Puerto Cortés y el corredor interoceánico. El gobierno de los Estados Unidos interesados en empresas que vengan a invertir. Hablamos también de temas de puertos, cómo desarrollar el puerto en el Pacífico, en ECAM, cómo mejorar Puerto Castilla para que tengamos ese corredor interoceánico en el cual estamos trabajando, que son nuestras carreteras, nuestra inversión en infraestructura para poder desarrollar el país. La reunión también incluyó el fortalecimiento del sector energético y la necesidad de generar condiciones que brinden mayor confianza a los inversionistas. El mandatario destacó que contar con reglas claras y mejorar el funcionamiento de la ENE permitirá ampliar las oportunidades de comercio, inversión y empleo, mientras Estados Unidos mantiene su disposición de acompañar estos esfuerzos de desarrollo. Con las posibilidades que hay que nos aprueben la nueva ley en el Congreso, el gobierno americano está apoyando de una manera clara, fuerte, para que podamos transformar la ENE en una institución del Estado que pueda tener mejores resultados. Esta no es la primera versión del gobierno e inversionistas de los Estados Unidos interesados en mover sus capitales para potenciar y abrir el mercado energético en el país. Antes de partir del país, el gerente regional del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Tomás Bermúdez, consideró necesario que se logre un consenso alrededor de la reforma energética lo más pronto.
Tiene que haber un consenso en torno a eso. Creo que es una reforma importante para darle empuje a todo el sector productivo del país. O sea, es una reforma que había que modernizarla, darle espacio a todos los actores del mercado, pero que sí creo que es importante que haya un consenso nacional en torno a eso pronto. Bermúdez indicó que el BID tiene disposición de apoyar a Honduras durante este proceso de transformación del sistema eléctrico. Y lo que informábamos hace algunos minutos de la reunión hoy del subdirector y director general de operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos, Thomas Harley, con el presidente del país vía la canciller de la República y a otros altos funcionarios, es muy importante para probables inversiones de empresarios estadounidenses en proyectos de infraestructura y energía importantes para Honduras. Y no descartemos que haya una inversión de muchos centenares de dólares en energía a partir del gas en Puerto Cortés, para aliviar los problemas que en este rubro tenemos los hondureños. Solo hay que estar pendiente cómo evoluciona esto. Esperamos que los partidos políticos salven sus diferencias y lleguen a consensos garantizando que la empresa de energía eléctrica seguirá siendo estatal, pero que necesita de reformas, porque el modelo actual fracasó. El modelo actual fracasó. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Atentos, atentos. Y vamos a presentar conjuntamente esta noticia con Luz Madrid, porque Meta, fíjese bien, tenemos la noticia internacional desde la perspectiva e interpretación de Andrea Hernández y una noticia nacional por las repercusiones que esto genera en nuestro país. Meta aceptó pagar hasta 17.100 millones de dólares para resolver las acusaciones de que Facebook e Instagram fueron diseñados con funciones que podrían generar adicción entre niños y adolescentes. ¿Qué pasó o qué hubiese pasado si Meta, si Zuckerberg no logra conciliar con estos estados de los Estados Unidos? Bueno, este caso es histórico en los Estados Unidos, es el litigio de protección al consumidor más grande del país. ¿Por qué? Porque 57 fiscales de los Estados Unidos, de diferentes estados del país. ¿Cuántos estados? De diferentes estados, 57 fiscales, aproximadamente 20. 57 fiscales denunciaron a la compañía, que ya ha estado años atrás envuelta en ese tipo de denuncias, pero ¿por qué lo hace histórico? Porque la demanda es por 1,4 billones de dólares, que es su valor en bolsa. Es decir, si pierden este juicio, pues pierden empresas, se pierden miles de empleos de parte de esta empresa Meta. Sin embargo, ya acordaron, como usted bien lo menciona, este acuerdo de pagar este dinero y también hacer algunas regulaciones en dichas plataformas para evitar que el contenido que circule en la web, en las plataformas, sea adictivo para los niños y adolescentes, que precisamente ese es el punto, que ellos denuncian a la compañía por creer que ellos intencionalmente han hecho que sea adictiva para niños y adolescentes y por ende perjudicar su salud mental. O sea que le salía mejor a Meta conciliar y pagar 17.000 millones de dólares que prácticamente perder la empresa de haber perdido el juicio. Así es, el caso es histórico por eso. ¿Y en cuánto se valora todas las plataformas que tiene Meta? Bueno, según hemos estado revisando, 1,4 billones. Billones. No estamos hablando de millones, estamos hablando de billones de dólares. El acuerdo alcanzado con 47 estados de los Estados Unidos también obliga a la compañía a implementar nuevas medidas de protección para los menores, entre ellas límites de uso y mayores restricciones durante la noche. Atentos, porque también tenemos la perspectiva nacional sobre esto que está pasando en Estados Unidos. Andrea Hernández, en Tu Nota Explica, con los detalles. Tu Nota Explica es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. El regreso a clases se ve mucho mejor con Óptica Santa Lucía. Prepara a los más pequeños de la casa y aprovecha la promoción especial Back to School con tus tarjetas Back.
La millonaria empresa dueña de Facebook e Instagram llegó en las últimas horas a un acuerdo histórico en sanciones y hacer cambios en sus productos en 47 estados de los Estados Unidos. Meta aceptó las sanciones económicas por violar las leyes federales de privacidad infantil y las leyes estatales de protección al consumidor al crear adicción a sus plataformas digitales en niños y adolescentes. Meta también acordó limitar el tiempo que los menores pueden pasar en redes sociales durante el día y en la noche, además de prohibir funciones que fomentan los problemas de salud mental, lo que representa un fuerte golpe al negocio, basado en mantener a los usuarios conectados para generar ingresos publicitarios con ayuda del algoritmo. Pero esta batalla legal no termina en este caso. La empresa aún enfrenta numerosas demandas de distritos escolares y particulares, programadas para ir a juicio en los próximos meses. Lo curioso es que en medio de la tormenta, los precios de las acciones de la compañía subieron 1,3% tras conocerse la noticia. La empresa está valorada en 1,47 trillones de dólares y recientemente registró 60,8 billones en ingresos trimestrales. Aunque el monto del acuerdo es uno de los más altos jamás pagados por una empresa tecnológica a los estados demandantes, genera un efecto bola de nieve, ya que al principio Meta depositará unos 12,000 millones de dólares y luego pagará 5,000 millones de dólares adicionales solo si Snap, TikTok y YouTube también llegan a un acuerdo con los estados, aceptan pagar las sanciones y hacen los cambios en los productos, con lo cual se establecerían estándares para toda la industria. Durante las audiencias con jurado en el Tribunal Federal de Oakland, California, los acusadores argumentaron que la empresa sabía que millones de usuarios de 11 y 12 años habían estado en Instagram y Facebook durante mucho tiempo, pero hizo poco para mantenerlos alejados de las plataformas. Para usted, ¿quién debe controlar el uso de las redes sociales? ¿Los países a través de leyes o los padres de familia? Comente en YouTube de tunota.com. Imagínese usted, antes de perder la empresa, prefieren mejor conciliar con estos 47 estados y pagar 17,100 millones de dólares. Porque Estados Unidos, su gente, su sociedad, los padres de familia, reconocieron que muchas de estas plataformas se vuelven adictivas para sus hijos. Y yo pregunté en el grupo de TN5 esta mañana, ¿de qué manera es que los niños y adolescentes se vuelven adictivos? ¿Qué hacen estas plataformas para volver adictiva a los menores? Bueno, claramente la interfaz de cada una de estas plataformas está diseñada para que sea de un fácil uso y sea atractiva a la vista. Sin embargo, creo que todos somos testigos de esto. Cuando buscamos una noticia o le damos like a algo, nos aparecen 5, 10, 15 contenidos similares. De hecho, yo bromeaba con el periodista José Miguel Álvarez. Le digo, a veces yo siento que hasta lo que yo pienso, la plataforma me da publicidad o me da más contenido de esto. Pero bueno, son especulaciones, claramente. Sin embargo, la gente consume y consume más del contenido, es decir, sus preferencias, sus gustos, los reproduce aún más y eso hace que usted se quede más tiempo en dichas plataformas. Es decir, estas plataformas identifican si un menor, si un adolescente busca esto, inmediatamente lo saturan de esa temática. Y ahí se quedan. Los niños se vuelven adictivos. Así es. Ok. ¿Y esto solo le pasa a los niños de Estados Unidos? Claramente que no. Claramente que no. Muy buena respuesta. Claramente que no. Le pasa a los nuestros también. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, allá presentaron esa demanda a los estados y ahora Meta, Zuckerberg, tiene que pagar 17,000 millones de dólares. ¿Y nosotros qué hacemos? Mientras en otros países aumentan las restricciones para proteger a niños y adolescentes de los riesgos de las redes sociales, en Honduras la regulación avanza con lentitud. Expertos advierten que la exposición excesiva puede afectar la salud mental y aumentar otros riesgos en el mundo digital. El debate sobre los límites a las redes sociales avanza en distintos países, especialmente cuando se trata de proteger a niños y adolescentes.
Meta, matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar más de $17 mil millones para resolver demandas presentadas en Estados Unidos, en las que se acusa a la compañía de haber diseñado sus plataformas con funciones que podrían fomentar el uso adictivo entre menores y no haberlos protegido adecuadamente. La parte compleja es que recuerde que estas plataformas tienen algoritmos y justamente ese algoritmo es el que trabaja en nuestra mente para que nos quedemos por horas consumiendo información de esta plataforma que sigue siendo una de las más grandes en términos de audiencias digitales del mundo. Como parte del acuerdo, Meta deberá fortalecer las restricciones y mecanismos de protección para los adolescentes en Facebook e Instagram. Entre las medidas figuran límites de tiempo, restricciones durante la noche, controles sobre las notificaciones, mayor supervisión parental y mecanismos más estrictos para verificar la edad. Medidas que, según este especialista, también deberían formar parte del debate en Honduras. Desde luego, tenemos que entender que la parte cognitiva es lo más fuerte de cómo trabajan estas plataformas y nosotros vamos a seguir pegados en ellas y las regulaciones hoy sí son importantes. Tenemos un tamaño de población joven que necesitamos educarla, tenemos que ser transparentes y saber que ellos son vulnerables, no tienen inducción, no los hemos capacitado, nos vamos a encontrar con muchas situaciones que se alejan de una formación con valores. En Honduras, los riesgos del mundo digital también crecen. Entre 2019 y agosto de 2026, la Secretaría de Seguridad registró 3.966 denuncias por ciberdelitos, según datos recopilados por Honduras Verifica. De este total, 2.294 corresponden a acceso no autorizado a sistemas informáticos y 1.400 a suplantación de identidad. Aunque estas cifras no corresponden exclusivamente a menores de edad, muestran la dimensión de los riesgos que existen en el entorno digital. Honduras debe de tomar esta tendencia internacional de cara a soluciones que se deben de considerar frente a los riesgos que conllevan el acceso a plataformas digitales, sobre todo de menores de edad. Una reciente investigación de Honduras Verifica identificó que al menos durante los últimos 6 años se registraron al menos 72 denuncias que vinculaban a menores de edad, es decir, menores de edad que habían sido víctimas de pornografía infantil y que también habían sido víctimas de acercamientos por parte de adultos para tener encuentros sexuales. Pero mientras otros países endurecen las reglas, Honduras todavía discute qué hacer. Hace un mes fue presentada en el Congreso Nacional una iniciativa para restringir el uso de teléfonos celulares en los centros educativos públicos y privados. El proyecto sigue pendiente de discusión y aprobación. Y el tiempo también cuenta. La psicóloga Ligia de Steffen advierte que el cerebro de niños y adolescentes todavía está en desarrollo y que una exposición excesiva a estas plataformas puede estar asociada con problemas como dependencia, ansiedad y otros riesgos digitales. Las redes sociales tienen un componente adictivo para todas las personas. Si nos vamos a menores de edad o a menores, digamos, inclusive que de 25 años, porque lo que es conocido hasta el momento científicamente es que el cerebro, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, a regular nuestros impulsos, se termina de desarrollar ahí por los 25. Es difícil decir, es exactamente por el uso de redes, pero cuando empezamos a explorar vemos que hay una constante, ¿verdad?, en redes sociales. Entonces tendríamos el tema de la ansiedad, el tema de la baja autoestima y la posibilidad, o sea, la adicción. Mientras en otros países el debate ya se traduce en restricciones, controles y responsabilidades para las plataformas, en Honduras la discusión apenas comienza. El desafío es encontrar un equilibrio entre el acceso a la tecnología y la protección de niños y adolescentes, que cada día pasan más tiempo frente a una pantalla. Danilo Hernández, Telenoticias. Más del 63% de los niños en Honduras sufre castigos corporales y más del 90% de los casos de abuso sexual infantil quedan en impunidad. Ante ese alarmante panorama, UNICEF y la AMON lanzaron una caja de herramientas y guías prácticas para que las municipalidades puedan detectar riesgos y activar rutas de atención directa en las comunidades. Cómo se puede constituir una oficina de niñez en cada municipio, cómo realizar funciones de prevención de la violencia, de protección, cómo dar servicios de atención y respuesta a niñas y adolescentes. Las herramientas no son para estas 12 municipalidades, son para todo el país, para los 298 municipios.
asumiendo que hay un gran liderazgo por parte de la MON, por parte de la CENAF, por parte del Consejo Nacional del Cigadena, para que las municipalidades se vuelvan un actor relevante en la protección de la niñez. Las autoridades remarcan que los gobiernos locales son la primera línea de defensa, por lo que con estas nuevas instancias y mapeos de servicio se busca frenar el maltrato en el hogar, el trabajo infantil peligroso y evitar que los delitos contra menores sigan quedando en el olvido. Calientes, recién salidas del comal y con ese sabor que recuerda a casa. Así son las tortillas de Nisi, un emprendimiento ubicado en la 12 Avenida de Ciguatepeque que se ha ganado el gusto de sus clientes y que para muchos prepara algunas de las mejores tortillas del país. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Paga mejor es acumular más beneficios con tus tarjetas de crédito Ficosa. Recibe descuentos, acumula cashback puntos, disfruta más y millas para disfrutar de nuevas experiencias. Para seguir el ejemplo de su padre, la joven Fanny Orellana decidió colocar una tortillería que por su ubicación estratégica es una de las más visitadas en Ciguatepeque. Bueno, realmente nace porque yo inicié trabajando con mi papá y vi que pues era una buena opción de trabajo, lo aprendí muy bien y pues yo decidí hacerlo por mi cuenta aparte. Pues mire que me han dicho que son las mejores de Sigua. Sí, que son muy buenas, son muy ricas. Igual tengo clientes que pasan a diario, o sea, eso me hace pensar a mí que están bien, que están buenas. Tortillas de maíz, razón por la que es de las preferidas y por el esfuerzo de una joven soñadora. Que son de maíz, que es lo que a la gente le gusta, mamá. Sí. Que sí se puede lograr uno. Creo que ahorita los jóvenes estamos llenos de energía y de pensamiento que podemos emprender con cualquier cosa. Sus mejores aliados de promoción han sido las redes sociales, su fácil ubicación, así como su número de celular 9474-9281 para sus pedidos. Que todo por el punto en donde estoy enfrente del campo de Zaragoza, hay bastante tráfico y personas también pasando y por mis redes sociales. Que Facebook me encuentro como distribuidora Nisi y mi número de teléfono para pedidos. Me pueden contactar al 9474-9281. En el barrio Zaragoza usted encuentra este emprendimiento llamado Tortillas Nisi. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. Hace 80 años, Villanueva Cortés vio nacer a una mujer que convirtió su amor por su pueblo en poesía, música y enseñanza. Concepción Morel, cariñosamente conocida como Conchita, ha dedicado gran parte de su vida a la educación, el arte y a la cultura. Entre sus creaciones destaca Mi gente, mi tierra, Villanueva, una canción convertida en símbolo del municipio y parte de un legado que le ha merecido numerosos reconocimientos. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. Buenas noches. Hoy destacamos la vida y la trayectoria de una mujer, la profesora Concepción Morel Cuello, más conocida como Conchita en Villanueva, una mujer que por más de 30 años dedicó su vida a la formación de jóvenes, pero también es parte de la cultura al escribir canciones y poemas. Entre ellos destaca Mi gente, mi Villanueva. Hoy quiero cantarle a Villanueva, cantarle a mi gente, cantarle a mi tierra. La canción Mi gente, mi tierra Villanueva es una de las composiciones que consagró la vida de la profesora Concepción Morel Cuello, conocida cariñosamente como Conchita. A través de sus letras enaltece al municipio que la vio nacer en 1945 y refleja el profundo amor que siempre ha sentido por su gente, por sus raíces y por su tierra. Mi canción dice: Villanueva, eres mi vida. Villanueva, eres mi pasión. Villanueva, mire, la canción habla, es una canción que nos identifica. Hablo de los ríos. Los ríos, tenemos 2 ríos, el Ulúa y el Chamelecón, ¿verdad? Hablo que es una ciudad de paz y trabajo, de verdes montañas, de ríos y flores. Conchita dedicó más de 30 años a la docencia, una profesión que le permitió formar a numerosas generaciones de estudiantes que hoy destacan como profesionales en diferentes áreas.
Su entrega a la educación dejó huellas que aún trascienden las aulas y que todavía permanecen en quienes tuvieron la oportunidad de ser sus alumnos. Bastantes niños que aprovecharon mis enseñanzas y ahora son ellos exitosos, jóvenes, que se desempeñan en el ámbito, en cualquier ámbito, pues. Los reconocimientos que adornan las paredes de su casa son testimonios de una trayectoria dedicada a la educación y a la cultura. A sus 80 años, Conchita es más que una maestra, es memoria viva de Villanueva, una mujer que dejó su voz en las canciones y su enseñanza en el corazón de varias generaciones. Villanueva, eres bella, eres hermosa, eres encantadora. Eres la esperanza de tus jóvenes que forjan día a día tu futuro y que sellan con éxito el presente. Bendita seas por siempre, Villanueva. La gente de Villanueva le ha entregado a la profesora Conchita una variedad de reconocimientos físicos por su trayectoria y aporte a la cultura, pero ella agradece que una de sus calles y un centro educativo lleven su nombre. Buenas noches. Vamos a retomar un tema que ha dominado el panorama informativo los últimos meses: las reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El telón de la reforma energética por fin se corrió y dejó al descubierto lo que realmente está en juego. Hace 3 meses lo analizamos aquí en nuestros espacios noticiosos e interpretativos como Frente a Frente, y al final, el telón de la problemática se ha descubierto. Más allá de la privatización que han cuestionado muchos sectores y que ya las reformas que se han hecho al proyecto original se les han puesto candados, aunque hay gente que todavía cree que la intención es privatizarla. Pero bueno, hay muchos candados para impedir que se privatice nuestra empresa estatal de la energía eléctrica. Pero el problema central se ha descubierto. El telón se ha corrido. El telón que cubría el escenario de la reforma energética finalmente se corrió, aseguró la ex rectora de la UNA, al cuestionar que el discurso contra la privatización de la ENE solo fue una farsa para disfrazar las verdaderas intenciones de algunos diputados, defender los intereses de grupos de poder. Tanto de los generadores de energía renovable como los generadores de energía térmica. El interés ha sido defender a los grupos de poder, a los generadores. Todos estos 90 días que estuvieron argumentando y contraargumentando, ha quedado en evidencia que era un teatro, que era una farsa. El estancamiento de las discusiones no responde a un interés común por impulsar una reforma de país, según Castellanos, pues de ser así, hace tiempo habrían alcanzado un acuerdo. Pero el problema no está en que existan intereses económicos, sino en que detrás de las negociaciones puedan esconderse negocios millonarios que terminen beneficiando a unos pocos, mientras el consumidor sigue pagando los costos de un sistema ineficiente, criticó el director de Macrodato. Los intereses económicos siempre tienen que ser importantes cuando tienen un impacto que mejore la calidad de vida de la población hondureña. Si es nada más a título individual, a título personal, que no genera más que crecimiento patrimonial injustificado para muchos congresistas o para muchos políticos, es ahí donde la población y los entes de justicia tienen que entrar de manera directa. El pulso político llegó al punto de obligar al presidente Asfura a solicitar que se frenara el tercer debate, arguyendo que los liberales plantearon una ley paralela que contemplaba incentivos para los generadores renovables, mientras congresistas de ese mismo partido señalaban a los térmicos. Además, los liberales sostienen que su propuesta busca acabar con los tratos preferenciales y garantizar que todas las tecnologías compitan bajo las mismas reglas, con un mercado más transparente y sin ventajas para sectores específicos. Esto pasó de un debate político estéril a un debate de que
los grupos empresariales están tomando ya una posición alrededor de esto y es lastimoso porque la realidad es que sí hay que rescatar el sistema energético, pero los caminos bajo los cuales lo quieren hacer claramente no es el correcto. El reto sigue siendo el mismo, que la reforma energética no termine sirviendo a quienes negocian con la electricidad, sino a los millones de hondureños que cada mes pagan por ella, coincidieron los entrevistados. Nos agrada esta manera como reaccionan los televidentes con las noticias que divulgamos. Me dice uno de ellos, has dicho que los niños se vuelven adictivos. Las redes son adictivas, pero se debe decir los niños se vuelven adictos. Me parece lógica la observación y la sugerencia que nos hace el televidente. Muchas gracias. Continuamos con más noticias. El exdiputado Bartolo Fuentes se enfrentará a un proceso penal por el delito de trato degradante en perjuicio de la exdiputada Katia Crivelli. Un juez le dictó auto de formal procesamiento, aunque podrá defenderse en libertad. Auto de formal procesamiento se dictó contra el exdiputado Bartolo Fuentes por trato degradante en perjuicio de la también exdiputada Katia Crivelli. Ahora enfrentará el proceso en libertad bajo medidas distintas a la prisión. Acusado en un inicio por el delito de violencia contra la mujer, pero este delito fue recalificado a trato degradante. Este delito está tipificado en el artículo 214 del Código Penal vigente y establece una pena de 1 a 2 años. La verdad sale a la luz pública siempre, donde Bartolo Fuentes me golpeó. La víctima soy yo, la que recibí fue el golpe fui yo. Los hechos se remontan a mayo de 2025 en el Congreso Nacional. El diputado liberal Jorge Calix presenció el incidente y fue admitido como testigo. La compañera Katia Crivelli se le acerca y le reclama que por qué está tratándonos de esa forma. Ahí comienza un forcejeo, él se le va encima a ella, literalmente encima. Ella está en esta posición y Bartolo está encima de ella. Yo veo eso, salgo corriendo de donde estoy y le quito a Bartolo de encima a Katia Crivelli. Según la Fiscalía, Fuentes grababa a Crivelli con su teléfono y ella intentó apartar el celular. Fuentes reaccionó violentamente, sujetándola y presionándola contra una pared. Esto lo vamos a apelar, ¿verdad? Porque no consideramos que esté de acuerdo a los hechos. Aquí han venido a dar unos testimonios mentirosos, ¿verdad? El señor Jorge Cali, por ejemplo, vino a hacer un drama, a mentir. La defensa privada de Crivelli reacciona con satisfacción por el fallo judicial. Un delito que contiene unas condenas no tan altas, por ende consideramos que al criterio del juez, y él fue quien lo determinó, que se sostengan las medidas. El arreglo para mí solo sería de que Katia Crivelli me pida disculpas a mí, uno por denigrarme, otra por arrebatarme el teléfono y el resto de diputados por gritarme en coro coyote. Fuentes apelará el fallo mientras la parte ofendida respalda la decisión del juez. La audiencia preliminar será el próximo 11 de septiembre. Preocupa la extrema violencia con la que están siendo atacadas y asesinadas algunas mujeres en Honduras. Los casos recientes vuelven a encender las alarmas, mientras organizaciones defensoras advierten que la impunidad sigue siendo uno de los mayores problemas. Una vez más, la violencia contra las mujeres deja a una familia marcada por una pérdida irreparable. Carla Yesenia Flores tenía 37 años. Era madre de 2 hijos y fue asesinada la noche de este miércoles de al menos 15 disparos cerca de su vivienda en la colonia Nueva Esperanza de la capital. Su muerte también causa consternación en las Fuerzas Armadas, institución a la que perteneció durante 19 años. Como Fuerzas Armadas se está iniciando un proceso de investigación en coordinación con otras instituciones para conocer más detalles en relación a este caso, también para poder identificar, capturar y poner a la orden de la autoridad competente a los responsables de este hecho violento. A estos crímenes se suma la preocupación por la hazaña con la que algunas mujeres están siendo atacadas. En Choluteca, una hondureña fue rociada con combustible y posteriormente quemada. La policía maneja entre sus hipótesis que el responsable sería una expareja de la víctima, quien continúa prófugo. Le causó varias quemaduras de gravedad a esta mujer. Se maneja de que el atacante es la expareja sentimental de ella
Esperaríamos nosotros que las diligencias que se están desarrollando nos permitan darle detención y poder judicializar un caso en su contra. Esta entrevistada lamenta que la violencia ha escalado a tal punto que en algunos casos ya no basta con quitarle la vida a una mujer, sino que la agresión se extiende hasta causar daños extremos en sus cuerpos. Cortado el busto de una mujer, desfigurada su cara, cortada en partes y metida en X terreno, asesinada, enterrada y luego quemada. Es decir, aquí el llamado también es a la población hondureña para no normalizar la violencia. Cada 29 a 32 horas una mujer es asesinada en Honduras. Las jóvenes entre 18 y 30 años son las principales víctimas de crímenes con saña y más del 95% de los casos queda impune. La violencia contra las mujeres no solo preocupa por la cantidad de casos, sino por la forma cada vez más cruel en que algunas están siendo atacadas y asesinadas. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que frenarla requiere detección temprana, protección efectiva y una respuesta judicial que evite que los agresores actúen con impunidad. Gabriela Lobo, Telenoticias. Más de 170 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va del año en Honduras, según estadísticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. El panorama mantiene encendidas las alertas no solo por la cantidad de víctimas, sino también por los altos niveles de impunidad que rodean esos crímenes. En lo que va del año estamos hablando de más de 170 mujeres a las cuales se les ha quitado la vida y tenemos respuesta tal vez de un 10%, no significa que sea anual exactamente, pero hoy por hoy en 10 años tenemos más de 8.500 mujeres asesinadas, no estamos viendo las consecuencias, las autoridades tienen que actuar desde la ley, pero también desde la conciencia que una mujer es su madre, una mujer es su hermana, su pareja, pero una mujer también puede ser su hija. Para la activista, el desafío no termina en contabilizar cada nuevo caso. Demanda mayor prevención, investigaciones efectivas y respuestas judiciales que permitan combatir la impunidad y evitar que la lista de víctimas siga creciendo. Hace unos minutos, desconocidos mataron a una mujer y otra resultó herida mientras ambas caminaban por la calle de un barrio de Tocoa, Colón, a escasos metros de la casa de habitación del alcalde municipal de esta localidad. Hasta el momento se desconoce el nombre de las víctimas y los motivos del atentado criminal. La violencia en todas sus manifestaciones preocupa a los habitantes del litoral atlántico, pues solo en Colón, en lo que va del año, se registran 18 mujeres que han perdido la vida de manera violenta. Doble crimen en Catacama, Solancho. Un pastor evangélico y su ayudante fueron encontrados sin vida después de acudir a realizar un supuesto trabajo de soldadura. El hecho ha causado consternación entre familiares y la comunidad cristiana. Una tragedia enluta a familias y miembros de la comunidad cristiana en Catacama, Solancho, luego de que el pastor Malcolm Hernández, que en el pasado también fue jugador de la Liga Nacional y se dedicaba a trabajos de soldadura, fuera encontrado sin vida. Según información preliminar, el pastor habría recibido una llamada para realizar un supuesto trabajo. Sin embargo, al llegar al lugar habría sido víctima de un ataque que terminó de manera fatal. Lo llamaron que iba a medir unos trabajos a las 4 de la tarde ayer y nunca apareció. Fuimos a buscarlo y allá lo llamó. Pero la tragedia no terminó allí. Junto al pastor se encontraba su ayudante Osman Cruz, de 47 años, quien también perdió la vida en este mismo hecho violento. Ellos los llamaron que iban a hacer un trabajo a esa casa donde los hayamos muertos. Y se supone que ahí mismo los mataron. Y pues el problema no tenía. La violencia aquí está macaneado. Él se iba a su rato, él me decía, mira, yo no tengo problemas con nadie, yo puedo andar a las 11, 12 de la noche, me dijo, yo no tengo problemas con nadie, a mí no me da miedo. La noticia ha generado profundo dolor entre familiares, amigos, pastores y hermanos de la iglesia, quienes lamentan la pérdida de ambos y piden a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables. Sí, eso nos llena de conmoción porque, bueno, la labor que él hacía, pastoral, la estamos haciendo nosotros, significa que no hay
No hay límites para la maldad, ¿verdad? Esperamos en la autoridad, es cierto. Esperamos en el gobierno, es cierto. Pero sobre todo, dijo el salmista, alcemos los ojos a los montes de donde vendrá nuestro socorro. Un detalle ocurrido en la escena ha causado especial impacto. Una Biblia habría recibido impactos de bala, pero de acuerdo con lo informado, permaneció intacta. Este hecho ha provocado numerosas reacciones entre quienes conocían al pastor y algunos consideran que la Biblia podría representar simbólicamente un último mensaje de fe dejado por el pastor Malcolm Hernández. Alex Ordóñez, Telenoticias. La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanquis Aguirre, se reunió este jueves con Carmen Rosa Villa, vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, para abordar los retos que enfrenta Honduras en la prevención, búsqueda, investigación y sanción de los casos de desaparición forzada. Durante el encuentro también se dio seguimiento a las recomendaciones del organismo internacional y se insistió en la necesidad de colocar a las víctimas y sus familias en el centro de la respuesta estatal. El CONADE advierte que las desapariciones continúan siendo un problema en el país y urge la aprobación de una ley que permita articular a las instituciones, crear un registro único y fortalecer los mecanismos de búsqueda. Cada semana, al menos 12 vuelos con hondureños deportados llegan al aeropuerto Ramón Villeda Morales. Detrás de las cifras hay mujeres que regresan con sus hijos, muchas de ellas madres solteras que deben comenzar de nuevo y encontrar una fuente de ingresos para sostener a sus familias. Esta realidad ha llevado a distintas organizaciones e instituciones a unir esfuerzos para facilitar su reinserción laboral y social. Stephanie Paguada llegó con 2 de sus hijos de 9 y 11 años en un vuelo de deportados hace un mes, dejando a otros 2 menores de 1 y 4 años en los Estados Unidos, que hoy lucha por traer. Como muchas mujeres, su aspiración es conseguir un empleo. Bueno, llegué aquí y pues es un shot diferente, ¿me entiendes? Al encontrarme en un lugar, pues para mí desconocido casi mente, porque me fui bien joven, para allá 15 años tenía cuando me fui. Entonces, preocupada para encontrar un empleo, cómo le voy a hacer y pues muchas cosas, ¿me entiendes? ¿Qué pienso? Mis nenes y todo eso. Ella, junto a otras mujeres retornadas, forma parte del proyecto Reinicio, con el que precisamente buscan apoyarlas en su reinserción laboral. Es un nuevo comienzo, es una gran oportunidad que nos están brindando, la verdad. Espero pues, así como me están ayudando a mí, puedan ayudar a esas nuevas mujeres que están llegando al país, retornadas. Este tipo de proyectos es fundamental, indica la directora del Centro de Atención al Migrante Retornado, que cada día recibe decenas de migrantes, más de 25,000 en lo que va del 2026 y muchas son mujeres. El tema de retorno de esas mujeres es un gran reto, porque al llegar en el país no encuentran redes de apoyo fáciles que les puedan ayudar a integrarse, reintegrarse en la comunidad, más si son madres solteras que tienen hijos y que tienen que dar respuestas primarias a una familia. Por eso agradece el interés de varios actores sociales y algunos gobiernos locales para apoyarlas. Uno de los retos que vemos nosotros es cuando la mujer retorna con 2 hijos, 3 hijos, madre soltera, con condiciones de vulnerabilidad. Entonces sí se generan las condiciones, ya que también como Centro de Desarrollo Empresarial, en el marco del proyecto Reinicia, hemos generado también un espacio de cuidado para los niños o las niñas, así como también la alcaldía pone a disposición estos espacios. La inclusión incluye a mujeres de entre 18 y más de 40 años. Tiempo es presentado por Tigo. Hoy, con la mejor señal y la mayor cobertura de Tigo, un pequeño negocio puede llegar al mundo. Tigo, 30 años de la señal que nos une. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. En las últimas horas se ha formado la tormenta tropical Dolly en el Atlántico. Es la 4ª tormenta que se forma en esta cuenca, que no reporta a la fecha ni un solo huracán producto de la influencia del fenómeno del Niño. Pues Dolly tiene vientos desde 65 kilómetros por hora. La proyección es que no pase de tormenta tropical y que en 72 horas degenere en una onda tropical. Así las cosas de la influencia del fenómeno El Niño. Para esta jornada de viernes, polvo del Sahara en intensidad sobre el territorio
hondureño y con ello también las micropartículas 2.5 altamente contaminantes. Esto también trae como consecuencia temperaturas elevadas, principalmente en el sur, centro y algunas áreas del occidente. 44 grados cerca de San Lorenzo, 41 en el resto del sur, entre 32 y 34 en áreas del centro, 33 en el oriente, 34 en el noroccidente. Mientras el índice ultravioleta va subiendo, 5, 8, 11, llegamos a 12 en zonas del occidente del país. Y se mantendrán los cielos de medios nublados a nublados de carácter ocasional, 2.2 metros la altura máxima del oleaje en el litoral Caribe, cerca de Amapala, 1.3 metros. Ese es el pronóstico del tiempo para estas próximas 24 horas. Tómenlo en cuenta y cuídense mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, Saprissa pierde su invicto contra el recién ascendido previo a enfrentar a Olimpia. No, pero ese titular no me convence ese titular. Olimpia le ganó al Saprissa hoy 2-1 y clasifica de primer lugar en su grupo en esta Copa Centroamericana. Así es, ¿verdad? Así es. La mística del Olimpia. Y qué bien le ha ido a los equipos hondureños en esta Copa. Ese es el titular. Olimpia vence a Saprissa en un partidazo dramático por la Copa Centroamericana. Es el equipo con más casta de campeón. Llegamos al final del noticiero. Gracias por su sintonía. Feliz noche.